Entonces, como veíamos, esta es la continuación de la miniserie y se llama Sígueme, la miniserie Sígueme, un llamado a la obediencia. En el mensaje anterior, el domingo pasado, el pastor Marco nos decía que seguir a Jesús es una decisión personal, ¿cierto? Es una decisión personal, pero es una decisión que es gratuita. Es decir, nosotros la salvación, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, esa salvación no nos cuesta, es gratuita. Él decía, es gratis para todos nosotros, para ti y para mí, pero no para quién, no para la persona. Hay una persona para la cual sí tuvo un costo esa salvación, y un costo muy duro, un costo de muerte, ¿verdad? Y ese es Jesús, es nuestro Señor Jesús. Jesús tuvo que pagar esa deuda. Tuvo que pagar tu deuda y tuvo que pagar mi deuda. Y aunque Jesús ya arregló el asunto de nuestra vida eterna, eso ya está solucionado y nuestra vida eterna comienza aquí y ahora. Jesús arregló ese asunto, pero el permanecer, el mantenernos pegados a Él, el disfrutar o no de esa vida eterna que comienza ya, ahora mismo, de esa vida abundante, sí tiene un costo y sí depende de nosotros y tiene un costo. Hoy lo que nosotros vamos a hacer es ver ese costo, ver qué implica, qué es ese costo, cuál es ese costo y cómo logro seguirle a Él. El pastor, recuerdo que hizo una pregunta el domingo pasado al final y dijo, ¿quién quiere seguirle, tomar su cruz, negarse a sí mismo y tomar su cruz? Y algunos levantaron la mano como, uy, ¿será que sí? Eso da como susto, ¿cierto? Tomar la cruz, esa expresión tomar la cruz da como susto. Pero él dijo, nos dejó con esa pregunta. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo voy a seguirle y cómo voy a tomar mi cruz? ¿Realmente qué significa aquello de tomar la cruz? Entonces, acompáñenme a orar y dispongámonos, pongan su celular en modo avión, alisten sus Biblias en modo avión para que puedan leer la Biblia que tienen en el celular, si la tienen, pero también los que trajeron Biblia, alístenla y vamos ahí. A través de este mensaje vamos a saborear y a deleitarnos en la palabra de Dios para poder entender lo que quiso decir Jesús cuando nos llamó y nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque estamos aquí todos reunidos como una familia, como hermanos, Señor. Sabemos que tú estás acá, tu presencia está aquí, Señor. Gracias, gracias, porque eres tú quien nos habla, eres tú quien nos revela. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ver como tú ves, Señor. Ayuda que tu palabra penetre hasta el fondo, hasta las profundidades de nuestro ser y podamos encontrar esas verdades que pueden abrir caminos, que pueden desatar nuevas maneras, principios tuyos arraigados y fundamentados en nuestra vida. Hoy nos disponemos, Señor. Hoy me dispongo a escucharte y a actuar, a escucharte y a obedecer, a escucharte y a seguir los caminos que tú quieres para mi vida. Te doy paso a ti, Señor, tú primero, Señor. Doy un paso atrás y que sean tus palabras, Espíritu de Dios, en este mensaje, porque eres tú, Señor. Eres tú nuestro todo y eres tú quien debe brillar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿alguien recuerda de qué libro leímos la semana pasada? ¿Cuál era el versículo central que el pastor utilizó? Ahí. Wow, muy bien, Isa. Mateo 16. Estábamos en Mateo 16, 24, 25. De hecho, esa fue la cita bíblica que usó el pastor en la versión Nueva Biblia Viva, que es la versión de Viva. No, mentiras. No es cierto. No nos vamos a casar con ninguna, pero esta versión es muy bonita, explica muy claro muchas cosas. Y vamos a leer de allí de nuevo el versículo central. Y dijo luego a los discípulos, estamos hablando de Jesús, dijo luego a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese tome su cruz está resaltado, porque vamos a hablar de eso hoy. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida, pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. Como les decía, eso último de esa partecita de tomar la cruz, no sé si a ustedes, pero da como un poco de sustico, ¿sí o no?
porque uno se imagina otra cosa. Da como miedo, da como, de verdad, voy a tener que tomar mi cruz. Y esa última parte de aquel que viva para sí, que quiera aferrarse a su vida, la perderá, pero el que viva para mí, por mi causa, la ganará, es también un poquito contradictorio, ¿no? Porque, ¿qué hace usted o qué hacen ustedes si quieren guardar su vida? ¿Qué hacen ustedes si quieren salvar su vida? Ustedes se aferran a esa vida, cual balón de fútbol americano, ¿cierto? ¿Han visto fútbol americano? Se aferran a esa vida y no la sueltan, no la dejan ir. La tienen ahí, la agarran fuerte. ¿Han visto a los jugadores de fútbol americano? Así se les monten encima, ellos no la sueltan. Eso es lo natural, eso es lo que hacemos. Si queremos salvar nuestra vida, nos aferramos a ella. Y si alguien me la quiere quitar, puño, patada, codo, todo, ¿cierto? Pero así no es. La Biblia nos dice lo siguiente. La Biblia nos dice que la soltemos, que la dejemos ir, que renunciemos. Dejémosla, porque es que así es la manera en que nosotros la vamos a ganar. De esa manera es como vamos a ganar nuestra vida, perdiéndola. Es contradictorio, ¿cierto? Pero es que ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús es así. Jesús vino a la tierra a mostrarnos una manera mejor de hacer las cosas, que podía sonar un poquito contradictoria, que podía sonar un poquito confusa para aquellos que estaban viviendo de tradiciones humanas, para aquellos que tienen posturas que hacen lo que dice la sociedad, que hacen lo que dicen las personas, que hacen lo que dice el mundo. Para aquellos es difícil entender lo que venía a decir Jesús. Pero cuando nosotros estudiamos lo que Él quiso decir, cuando nosotros lo revisamos, cuando nosotros revisamos estas palabras, estos versículos, estos escritos, cuando los comparamos entre una Biblia, una versión y otra, cuando lo estudiamos, podemos darnos cuenta que es más sencillo de lo que nosotros pensamos, que es muy simple, que en realidad es muy simple lo que Él dice, lo que Él nos pide. Y nos damos cuenta que menos es más. Menos es más. Este es el mensaje que hoy tenemos. Menos es más. Entonces, ya vamos a ver más adelante, al final vamos a ver por qué menos es más. Es algo como a la inversa. Es algo raro. Si yo menguo, obtengo más. Es algo extraño. Si pierdes tu vida, la vas a ganar. Pero últimamente y hoy en día, hablando de este mensaje de sígueme, ¿qué vemos nosotros en las redes sociales? No sé si Juanda pones el icono, la diapositiva siguiente, vemos mucho esto. Y es muy normal, es muy famoso ahorita ese icono. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ese icono? Seguidores, ¿cierto? Esta palabra de síguenos, sígueme, hazte mi seguidor, suscríbete, que finalmente es lo mismo de seguir, es muy común en este momento. De hecho, nosotros nos gusta, seguir muchas cosas, ¿no? Seguimos recetas en la casa porque nos gusta probar cosas nuevas y todo el tiempo las personas están buscando estrategias para tener más seguidores. Entonces dicen, síguenos, sígueme y te voy a dar contenido y te voy a dar esto y más, y hasta ahí de estrategias de premios para aquellos que son seguidores, ¿cierto? Es más, el refrán en este momento, en la actualidad podría ser, dime cuántos seguidores tienes y yo te diré cuánto vales, ¿cierto? Ese podría ser el refrán. Pero yo creo que más bien un refrán más correcto sería, dime a quién sigues y yo te diré cuánto vales, o yo te diré quién eres. Dime a quién sigues y yo te diré quién eres y cuánto vales. Entonces, Jesús, hablando de seguir, Jesús usó la palabra seguir más de 80 veces. La palabra seguir la usó más de 80 veces. Y la palabra sígueme, la instrucción puntual sígueme, la usó 12 veces en todo su ministerio y en toda su vida, durante toda su vida y todas sus enseñanzas Jesús usó bastante esta palabra sígueme. Pero ¿qué quiere decir sígueme? No es lo mismo que usamos, no es el mismo contexto, no es el mismo significado que usamos ahorita en la actualidad. Entonces,
Una de las primeras veces que Jesús habló o que usó sobre la palabra seguir fue en Mateo, en el capítulo 10. Vamos todos, si quieren, a Mateo. Vamos hacia Mateo capítulo 10. Y mientras ustedes lo abren, yo les voy contando qué estaba pasando allá. Resulta que Mateo 16 es diferente, aunque habla de lo mismo, es diferente a Mateo 10. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba hablando en Mateo 16, estaba hablando a sus discípulos y a las multitudes. Y eso fue al final de su ministerio, un poco antes de que lo fueran a crucificar. Pero a donde yo los voy a llevar es Mateo 10, y episodio sucede al inicio de su ministerio, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y los estaba realmente en ese momento, y algunas Biblias dicen que era el título que tienen algunas Biblias es los 12. No realmente sus discípulos, sino dicen los 12, porque era el momento en que Jesús estaba haciendo un llamamiento a esos 12, a los que iban a ser sus discípulos, o sea, sus seguidores, porque discípulo es igual a seguidor. Y además de darles toda una serie de instrucciones, una misión, también les da poder y les da autoridad. Imagínense ahí, está Jesús con sus discípulos, diciéndoles, esto es lo que ustedes van a hacer. Y les da poder y les da autoridad que venía del cielo. Les dijo a dónde iban a ir, cómo iban a ir, qué iban a predicar, cómo debían predicar, qué iban a decir, qué debían vestir, qué debían llevar, qué no debían llevar, cuánta plata debían llevar. Todo eso les dijo. Hagan de cuenta que es como que Jesús les dijo, bueno, señores, su hoja de vida ha sido aprobada. Les cuento, ustedes son los elegidos. Y esto es su misión y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, fue un momento muy importante. Ahora, aquí en Colombia, no sé si a ustedes les ha pasado, aquí le ha pasado que cuando uno lo contratan es echada al agua, ¿no? Entonces, mira, ahí está, sí, te ha pasado, pastor. Ahí está su escritorio, ahí está el manual de cargo, o sea, la descripción de su cargo, su computador, chao. Y mire, suerte es que le digo, ¿verdad? Eso sucede muchas veces. Pero otras veces, cuando nos contratan, sí tenemos eso que se llama como un empalme. Como viene un compañero donde nos dice si vamos a ocupar su cargo, qué es lo que tenemos que hacer y nos da instrucciones muy claras. También viene un jefe de pronto y nos dice qué debemos hacer. Nos dan como un entrenamiento, una inducción, una capacitación. Bueno, imagínense que Jesús estaba en ese momento con sus discípulos y les estaba diciendo cosas muy importantes. Es decir, que esto que vamos a leer realmente cobra importancia, porque es una instrucción clara para todo aquel que quiera seguir a Cristo y que quiera ser parte de Él, seguir esa misión que Él nos ha dado. Entonces, ahora vamos a ver cuál era esa misión. Una de las instrucciones que estaba allí está en Mateo 10, 38, 39. Y dice, y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme, no es digno de ser mío. Esa palabra mío es importante, ahí ya les digo por qué. El que se apegue demasiado a su vida la perderá, pero el que renuncia a ella porque me ama. Ese porque me ama es por mi causa la salvará. ¿Qué quiere decir porque me ama? Es decir, por mi causa. Quiere decir que si tú amas a alguien, tú te casas con sus ideales, tú te casas con sus sueños. Tú te casas, la causa de esa persona comienza a ser la tuya. Es por eso que nosotros seguimos a Jesús. Es por eso que nosotros le obedecemos. Porque esa causa de Él lo amamos tanto, ¿verdad? Lo amamos tanto y hablábamos del amor al inicio, hablábamos del amor en las canciones. Cris esta mañana en la reunión de servidores nos hablaba de la importancia del amor. Porque realmente el amor es fundamental y finalmente todo lo que vemos en la palabra desemboca en el amor. Entonces aquí dice, porque me ama, pero el que renuncia a ella, ¿por qué razón? ¿Por qué renuncia a mi vida? Porque lo amo a Él. Porque lo amo a Él. Y su causa se vuelve la mía. Yo hago lo que Él me dice porque lo amo. No por obligación, no porque me lo impongan, no por prohibición.
Entonces, ¿a quién le está hablando él acá? Le está hablando de nuevo a los discípulos, a los 12. Y yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Quiénes, y levanten la mano, esto no los va a avergonzar, tranquilos, quiénes son seguidores, o quiénes quieren, primero, quiénes desean, quiénes quieren, porque aquí el Señor está preguntando, el que desee seguirme, ¿quiénes desean seguir a Jesús? ¿Quiénes desean seguir a Jesús? Los que no levantaron de pronto la mano es porque van a levantarla en la siguiente. ¿Quiénes se consideran ya seguidores de Jesús? Entonces ya no levantaron la mano porque ya me considero un seguidor de Jesús, ¿verdad? Igual siempre debo desear seguir a Jesús, no hay problema. Entonces, estas personas que hemos levantado la mano, yo también aquí la levanto, debemos tener ese anhelo, ese deseo de seguir a Jesús. Y miren lo que dice acá, yo subrayé mío, ¿por qué? Porque revisemos en esta diapositiva que ustedes pueden ver ayer. Mío implica pertenencia. Mío implica que soy de Él. Mío implica identidad. Identidad. Entonces, en este versículo nosotros nos podemos medir. Es como un metro, es como un termómetro, en donde podemos preguntarnos, ¿somos de los suyos? Yo soy de los suyos, porque ¿qué está diciendo él? Dice, aquel que sea digno de mí debe hacer estas cosas. Es decir, en otras palabras, el que no se niegue no será digno de mí. No será digno de mí significa no puede ser parte de mí, no puede ser conmigo, no puede ser de los míos, no puede ser aquel que está aquí, entre esta intimidad. Acuérdense que él estaba hablando a los 12 discípulos. Entonces, él estaba diciendo de otra manera, estaba diciendo, miren, si ustedes quieren ser dignos de mí, o aquel que sea digno de mí, tiene que hacer lo siguiente. Comprenderá de tal manera mi amor por él, que me amará tanto, 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 que ese amor de él por mí producirá la disposición, producirá la renuncia completa y voluntaria, para poder dejar su vida, no aferrarse a ella, dejar sus deseos egoístas y seguirme. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y ya con eso pues terminamos. Ese es el mensaje de hoy. No, mentiras. No, mentiras, porque entonces quedamos todos desparchados y no vamos a poder salir. Salimos y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, vamos a seguir desmenuzando eso. ¿Listo? Voy a decirlo de otra manera acá. Esa persona, es decir, tú, si quieres seguir a Jesús, si te sientes digno de Él, para pertenecer a Él, comprenderás a tal profundidad el amor de Jesús por ti, que ese amor hará que tú lo ames tanto, 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 amarás tanto a Jesús, amarás tanto a tu Padre Celestial, que ese amor producirá en ti la disposición, la entrega, la renuncia completa y voluntaria, porque no es por obligación, voluntaria, y esto a su vez hará que tú no te aferres a su vida. Jesús, tiempo después, vuelve y repite esta idea, vuelve y la repite en otro contexto. Este relato lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Marcos, y cada uno desde su personalidad tiene diferentes detalles. Y ahí es donde nosotros extractamos esa riqueza de la palabra de Dios. Al leer, por ejemplo, estos pasajes, sin verlos como pasajes aislados,
sino que los vemos como pasajes sucediendo al mismo tiempo, en donde extractamos los detalles de cada uno, porque todos son diferentes. Algunos mencionan unas cosas, otros mencionan otras cosas. Yo lo voy a leer de Marcos, porque Marcos da un detalle, habla de 2 detalles muy específicos y muy especiales. Entonces vamos a Marcos 8, 34, 35, ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Y acompáñenme a leerla. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y dice, entonces, ¿ya están todos ahí? Bueno, entonces vamos a esperar un ratico. Marcos 8, 34, 35. Este es otro contexto. Es el mismo contexto de Mateo 16, que fue el que leímos al inicio. ¿Qué sucede? Dice Jesús. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, es decir, ¿mi qué? No escucho, perdón. ¿Mi qué? Mi discípulo tiene que abandonar su propia manera de vivir, que es ¿qué? Negarse a sí mismo. ¿Listo? ¿Tenemos claro qué es negarse a sí mismo? Abandonar nuestra propia manera de vivir. Que es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero, como si fuéramos niños, los niños son, no, yo quiero hacer esto, es que yo lo quiero, yo voy por este camino, y Dios te dice no por otro, y tú, yo quiero por este camino, no. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, negarse a sí mismo, y segundo, ¿qué dice? Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, otra vez, la perderás, pero si entregas. Yo creo que ustedes van a salir acá ya con ese versículo memorizado. Bueno, eso es lo que busco. La perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, y por causa, aquí es donde Marcos le agrega algo que no está en los otros evangelios. Si entregas tu vida por mi causa y por la causa de la buena noticia. O sea, ahí hay 2 cosas. La causa de Jesús y la causa del evangelio, de la buena noticia. La salvarás. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto? Dice al inicio, vamos a desmenuzar esto. Dice al inicio que llamó a la multitud. Llamó a la multitud es porque él no estaba hablándole a la multitud antes, ¿verdad? O sea que ¿con quién estaba? Él estaba con los 12, estaba con sus discípulos. Jesús era como, le hablaba a la multitud y luego venía, se reunía con los discípulos. Comían y luego venía y hablaba y daba otro mensaje. Luego volvía y se reunía con los discípulos. Aquí él acababa de estar con los discípulos, como a un ladito. Ahí estaba toda la multitud, pero él estaba a un ladito hablando con los discípulos. ¿Qué les estaba diciendo? Los versículos más anteriores, si quieren vayamos al versículo 31, Jesús estaba hablando abiertamente con sus discípulos sobre las cosas terribles que le iban a pasar. Él les estaba diciendo todo lo que, anunciando, estaba prediciendo su muerte y les estaba diciendo me va a pasar esto, lo otro, me van a matar y yo voy a resucitar al 3er día. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pedro, a mí me encanta la personalidad de Pedro, la verdad. Debe ser que soy igual a él. Entonces, Pedro llega y le dice que lo reprendió. Lo reprendió significa, se enojó. Estaba enojado, Pedro estaba enojado, furioso. Y lo cogió a un lado y le dijo, lo llevó como lejos y le dijo, ¿qué te pasa, Señor? ¿Qué te pasa, maestro? Eso no te va a pasar a ti. A ti no te van a matar, tú no te vas a morir. Porque Pedro tenía otra idea de lo que era el Salvador, de lo que iba a ser el Mesías, de quien los iba a liberar de los romanos. Entonces Pedro lo llevó a un lado y le dice, no, Señor, eso no te va a pasar a ti. Y en ese momento, viene en el versículo 33, viene un momento muy duro para mí, porque es cuando Jesús le dice, leámoslo. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. No le está hablando a Pedro, le está hablando a lo que Pedro le estaba tratando de llevar, a donde Pedro lo estaba tratando de dirigir. Y le dice, aléjate de mí, Satanás. Tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios.
wow, aléjate de mí porque tú estás viendo las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Te lo voy a leer desde la Biblia amplificada, que dice, ponte detrás de mí. Por eso es que dice que Jesús se volteó. Él le dio la espalda a Pedro. Pedro le estaba diciendo las cosas y él le dio la espalda a Pedro. Y se dirigió ¿a quiénes? A los discípulos. No a la multitud, porque la multitud no estaba poniendo atención. Eso era el momento íntimo. Y le dice a sus discípulos, ponte detrás de mí, Satanás, porque tu mente no está puesta en la voluntad de Dios o sus principios y propósitos, sino que en lo que le agrada al hombre. En lo que le agrada al hombre. Y luego de eso, Jesús llama a la multitud. Es decir, él dice eso a sus discípulos y eso me parece bonito, porque Jesús no vendió a Pedro delante de todos. Jesús no lo regañó delante de todos, no lo expuso, sino que solamente él se voltea y lo dice que mira a los discípulos. Pero ¿por qué mira a los discípulos? Yo lo que creo es que Pedro no era el único malo para los que creen que Pedro era impulsivo y todo. No, todos los discípulos estaban pensando lo mismo. Yo creo que lo puedo asegurar. Muchos de ellos estaban pensando lo mismo. Muchos de ellos estaban pensando, no, Señor, todo eso que nos está diciendo no te va a pasar. Tú no te vas a morir porque tú eres el rey y tú vas a traer armas y todos somos tu ejército y vamos a pelear y los romanos los vamos a dejar por el piso. ¿Pero eso era qué? ¿Cómo dice acá? Eran pensamientos de hombre. No eran los pensamientos de Dios, eran los planes del hombre, no los planes de Dios, y por eso él se dirige a todos sus discípulos. Pero luego, ya habían pasado ahí como 2 años desde Mateo 10, el que leímos primero. Entonces, luego él llega y llama a la multitud como diciendo, no, venga, porque es que estos 12 que tengo no han entendido mis planes, todavía no piensan como yo pienso. No comprenden esa cosmovisión que yo tengo. Entonces llamemos a toda la multitud. Y entonces llamó a la multitud. ¿Y por qué llama a la multitud también? Porque él sabía que en el momento que él se entregara, fuera crucificado, muriera y resucitara, ya todos nosotros íbamos a ser ¿qué? Sus discípulos. Íbamos a ser sus seguidores. Entonces eso se extendió. Ya no eran los 12, ya somos todos nosotros, todo el que quiera seguirle a él, ¿cierto? Entonces, todos ellos tenían un concepto equivocado de lo que iba a ser la salvación, de quién los iba a salvar el Señor. Entonces pensaban que su enemigo era Roma, y su enemigo no era Roma, su enemigo era el pecado, la maldad. Entonces, ¿qué les dice? Les dice 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas les dice? Les dice, niéguese a sí mismo 1, 2, tome su cruz, 3, sígame. Y si nosotros eliminemos esas 2 primeras, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces, ¿qué les dijo? El que quiera seguirme, sígame. Pues sencillo, ¿cierto? Pero es que Jesús no quería que fuera tan sencillo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿Ustedes han visto alguna vez paticos? La mamá pata con los paticos siguiéndola en el estanque. ¿Sí lo han visto? En el estanque, cuando los paticos están siguiendo a la mamá pata se mueve 30 grados a la derecha y los paticos, la pata se mueve 90 grados a la izquierda y los paticos se mueven, 90 grados sería así, sí. 90 grados. Se mueven a la izquierda. Y todo el tiempo están así, como un robot. Nadan un ratico y como un robot. Ta. Pero Dios no quería que nosotros fuéramos como robots. Él no quería que nosotros lo siguiéramos porque tocó, por imposición, o porque es que esto es lo que me dicen que tengo que hacer, o por conseguir cosas. Él no quería que nosotros lo siguiéramos porque sí, porque era una obligación. Él incluyó esas 2 cosas porque él quería que fuera voluntario, que nosotros tomáramos una decisión, que nosotros fuéramos los que cediéramos voluntariamente nuestros deseos y pudiéramos seguirle.
Entonces Él dice, tomen su cruz, ¿cierto? Y síganme. Porque muchas veces nosotros seguimos instrucciones en entendimiento, ¿verdad? Y eso se llama religión. Es como prender el automático. Ese automático que tenemos es como ir por default. No, por default yo sigo, por default yo voy a la iglesia, por default yo sirvo, por default yo leo la palabra porque toca, por default yo hago el devocional. Y no, Él no quería, Él no quiere, entendamos eso. Jesús no quiere que tú lo sigas por default. Jesús no quiere que dejes de hacer cosas o hagas cosas porque sí, porque es lo que toca hacer. Porque es que si me llamo cristiano tengo que hacerlo. No, Él quiere que tú lo hagas porque lo amas, porque estás convencido de eso. Entonces, y si servimos es porque nuestro corazón arde, es porque arde por Él. Entonces, ¿qué es la cruz? Vamos a mirar, tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? Como manera de control sobre los pueblos sometidos, los romanos hacían que los criminales cargaran su propia herramienta, su propio instrumento de ejecución y lo cargaran por un camino. Entonces, esta era la cruz en esa época significaba, o a uno le decían cruz, y eso evocaba una muerte muy dolorosa, la muerte más dolorosa que podía haber en ese momento. Porque caminaban cargando esa cruz hasta el lugar de ejecución y la cargaban mientras los escupían, los golpeaban a veces, los insultaban. Entonces era una muerte muy dolorosa y muy humillante en esa época. Ahora, 2000 años más tarde, para nosotros, si vemos una cruz, ¿qué significa? Significa gracia, exacto, significa gracia, significa perdón, pago por los pecados, es decir, expiación, pago por los pecados, significa amor. Eso significa para nosotros. Pero aún muchas personas asocian la cruz con algo muy difícil que tienen que cargar. La cruz como con una enfermedad dolorosa de muchos años, como de pronto el hecho de que un hijo esté en vicios y esté alejado de Dios, de pronto un jefe muy complicado, un trabajo muy duro, muy molesto, un problema muy grande, y con autoconmiseración y con autocompasión dicen, esta es la cruz que yo tengo que llevar. Esta es mi cruz, es que me tocó, en esta vida me tocó esta cruz, ¿no? El karma, ¿no? Como dicen ahora también. El karma, la cruz. Pero, ¿qué es la cruz realmente? ¿Qué significa tomar la cruz? Negarse a sí mismo y tomar esa cruz. ¿Qué significa? Yo les voy a contar, les voy a mostrar lo que no es. Lo que no es. Porque es una buena manera de saber qué sí es. Entonces, primero vamos a ver lo que no es. La cruz no es una carga, y aquí ustedes lo pueden ver, no es una carga que tengas que llevar, mental, física o emocional. No, eso no es tomar su cruz, o tomar tu cruz, perdón. Tomar tu cruz no es una carga, ni mental, ni emocional, ni física. Tampoco es una serie de padecimientos o sacrificios que tengas que hacer, ¿sí? Que es que me voy a bañar con agua fría, yo que odio el agua fría, me voy a bañar con agua fría porque es que yo tengo que padecer y soy discípulo de Cristo. Entonces, como soy discípulo, me voy a bañar con agua fría y voy a meterme en ese dolor porque es que yo tengo que padecer. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz, tercero, no es negarme cosas materiales. No significa una serie de prohibiciones. Cierto, en la vida cristiana a veces nos negamos ciertas cosas, pero es por convicción. Es porque en realidad creemos por convicción que así deben ser las cosas. No porque me obliguen, no porque sea un listado, que haga parte de un listado de muchas prohibiciones. Eso no es tomar mi cruz. Entonces, ¿qué es tomar mi cruz? Vamos a ver qué es tomar mi cruz. ¿Qué es? Tomar mi cruz significa estar dispuesto a morir a sí mismo, al yo, a los deseos egoístas. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Es decir, que en una palabra, eso es rendición. Rendición. Si quieres, pon la siguiente. Rendición.
¿Y qué es rendición? Tomar mi cruz es rendición. ¿Qué significa rendición? Ustedes lo pueden ver ahí. Es un llamado a volver a entregar nuestra voluntad a Él. ¿Por qué volver a entregar? Porque nosotros lo perdimos eso en el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Nosotros caminábamos, Dios caminaba con nosotros. Nuestra voluntad estaba en armonía con la de Él. Era muy hermoso todo. Pero Él lo que quiere ahora es que nosotros volvamos a entregar esa voluntad a Él. Consiste en una entrega deliberada y voluntaria de nuestras decisiones cada día. Y esto es lo que debemos copiar de Jesús. Esto es lo que debemos copiar cuando decimos sígame, sígueme. Cuando Él dice sígueme, esta es la parte que debemos copiar. No la parte sacrificial y el sufrimiento y por obras, por obtener cosas, no. Realmente lo que debemos copiar de Él es que Jesús se entregó deliberadamente, se rindió. Él se rindió a lo que tuviera que suceder para que tú fueras salvo. Él dijo, Padre, si es posible que esto no pase, si es posible que esto no suceda, Padre, ¿será que hay otra manera? ¿Habrá otra manera de hacer esto sin que esto que voy a padecer suceda? Y Dios con el corazón roto le dijo, no, hijo, no hay otra manera. No hay otra manera. Él se rindió y entró en tal estrés, y ustedes lo saben, entró en tal estrés, en tal tensión, que de sus poros salió sangre, porque era terrible lo que él iba a tener que padecer. Esa fue su decisión, no egoísta para nada. Y en eso debemos seguirlo, todos nosotros, cada uno de ustedes. Él cedió su voluntad y dijo que no sea lo que yo quiero, que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué dirían ustedes? Piénsenlo ahí. ¿Qué dirían ustedes? Es elegir a diario, rendir mi voluntad a la suya. ¿Cuál es mi cruz? Digámoslo todos. Es elegir a diario, rendir mi voluntad a la suya. Eso significa tomar tu cruz y seguirlo. Ahora, vamos a hablar de seguirlo. Pero primero, ¿cuántas decisiones tomamos al día? ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros al día? Dicen los estudios y las estadísticas, más o menos alrededor de 35,000 decisiones diarias. Un montón, ¿no? Que me pongo, me baño primero, me hago esto, hago ejercicio, oro, ¿qué digo? Voy, ¿a dónde voy? Cojo Transmilenio, cojo taxi, cojo Uber, cojo Didi. ¿Verdad? Tantas decisiones los adultos, ¿no? Los adultos, 35,000 decisiones diarias. Yo te pregunto, ¿en cuántas de esas decisiones tú estás involucrando al Señor? ¿En cuántas de esas decisiones tú lo estás incluyendo a Dios y a lo que dice su palabra? ¿O tienes prendido el automático? Porque generalmente nosotros andamos con el automático prendido todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Levántese, arréglese, salga las niñas al colegio, lo de otro suba, baja, venga, sale de la oficina, vaya a la casa, regrese, duerma. Y al otro día otra vez, levántese, lo mismo. Esas rutinas. Entonces tenemos prendido el automático, pero realmente sí incluimos al Señor en nuestras decisiones. Mire, por chiquita que sea la decisión, por chiquita, yo a veces, cierto amor, voy a hacer mercado y le digo, bueno, ¿a dónde voy a hacer mercado hoy, Señor? ¿Dónde están los mejores descuentos? En serio. Y resulta, y funciona. Y no, amores, ya estaban en aniversario y conseguí el arroz mucho más barato. Y no, hay muchas cosas. ¿A dónde vamos a ir? Si vamos a viajar, si no vamos a viajar. Si tengo una reunión de trabajo, ¿qué me pongo? ¿Cómo me visto? O sea, cualquier decisión, por pequeña que sea, involúcralo a Él. Es que Él está acá al lado de nosotros y en nosotros, ¿verdad? Entonces,
Otra pregunta podría ser ya que decimos, bueno, yo quiero seguir al Señor. Otra pregunta sería, ¿cómo puedo conocer su voluntad? ¿No se han hecho esa pregunta? Alguna vez yo me la hice desesperada, un burnout, una fatiga tremenda que tuve, una crisis que tuve, y yo decía, Señor, aquí en tu palabra dice esto, y no está pasando en mi vida, Señor. No eres tú. Yo tengo clarísimo que no eres tú. Tú no eres el que falla. Tú eres un Dios bueno. Tú bendices. Es más, tú ya lo hiciste. Tú ya te moviste. Tú dijiste consumado es. Es decir, que todo lo que Él tenía que darnos, ya lo dio. Ya están ahí. Todas las bendiciones están ahí, puestas para ti. Todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Eso ya está dado. Pero yo le decía, Señor, ¿pero por qué no lo veo? No lo veo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y me hice esta pregunta. ¿Si estoy haciendo su voluntad? ¿Si estoy obedeciéndolo? Porque seguirlo significa obediencia. Entonces, ¿cómo puedo seguirlo? ¿Cómo puedo seguir su voluntad si no la conozco? Y ustedes podrían decir, no, yo sí, yo la conozco, yo sé, yo... Bueno, volvamos a Marcos 8:33. Vayamos a Marcos 8:33. De nuevo. Le dice... Estamos en la escena de que Jesús está solo con sus discípulos, aún no ha llamado a la multitud, y le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. En otras versiones dice, estás mirando las cosas como las ven los hombres y no como las ve Dios. Y en otra versión que me gustó mucho dice, no entiendes los planes de Dios y quieres que desobedezca. O sea, le estaba diciendo a Pedro, tú quieres que yo desobedezca. Tú no conoces los planes de Dios y sí, muy linda tu intención, Pedro, gracias. Sé que tu motivación no es mala. Yo sé que tu motivación no es mala, pero tú en ese momento me estás insinuando que yo desobedezca. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, ojo acá, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, ¿eso produce qué? Desobediencia. Desobediencia. Y lo contrario también sucede. Cuando conocemos la voluntad de Dios, nosotros podemos ser obedientes. Ahora, ¿cómo conozco su punto de vista? ¿Cómo conozco ese punto de vista? Es muy fácil y muy sencillo, relacionándome con Él. Relacionándome con Él. Relación, rendición, que hablábamos que tomar tu cruz es rendición, ¿cierto? Volvamos a amarrar la pita acá, tomar tu cruz es rendición. Rendición significa relación. Implica relación. Nuestro llamado y nuestro punto de partida es relacionarme con Jesús. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 1:9 y mientras lo buscan, muchos de nosotros hablamos de nuestro llamado. No sé quién ha dicho, Señor, muéstrame mi llamado, revélame qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida, cuál es mi propósito. Muchos de nosotros buscamos eso, ¿verdad? Y anhelamos ese llamado. Pero mientras lo encontramos, si no lo hemos encontrado, por lo menos este es un llamado básico. Es un llamado básico y es un llamado implícito. Y pregúntate ahí, ¿yo estoy siguiendo este llamado? ¿Qué dice 1 Corintios 1:9? Dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener, ¿qué? Comunión. Comunión con su Hijo Jesucristo. Este es uno de nuestros llamados básicos. Y déjame decirte, si tú no estás teniendo comunión con Jesús, pues es muy difícil. Es muy difícil que obedezcas, es muy difícil que las cosas anden bien en tu vida. Él por misericordia sucederá, pero va a haber tropiezos, va a haber dificultades. Y cuando lleguen las dificultades, va a ser difícil superarlas. Porque sí, es cierto, muchas veces nosotros siguiéndolo tenemos dificultades, pero las podemos superar. Rápidamente nos reponemos cuando Jesús está con nosotros, porque eso es lo que Él ha prometido. Entonces, el llamado acá es relaciónate con Él, charla con Él, cuéntale tus cosas, pasa tiempo con
el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Busca esos tiempos de intimidad. Conoce su naturaleza, conócelo. Conoce su naturaleza. Él es bueno, Él es tierno, Él es firme, pero también es gracioso. ¿Cuántos de ustedes no saben que Dios se ríe? Y si no, la palabra lo dice, Él cuenta chascarrillos, elegantes, pero los cuenta. En serio, Él sonríe con nosotros y Él se sonríe se sonríe también de lo que nosotros muchas veces hacemos. Como, ay, este hijo mío, pero es que tal. Pero eso, ¿cómo lo llegas a vivir? Lo que yo te estoy diciendo no es una falacia, no es fantasía, no es, ay, sí, bueno, no, es real. Es real. Jesús tiene que ser real en tu vida. Aquel con el que hablas, charlas, le cuentas tus cosas, sonríes con Él. También sientes su firmeza muchas veces y esa disciplina de Él. Pasa tiempo con el Señor, esa es la primera, relaciónate con Él. Es la primera manera de poder tener esa rendición en tu vida. Porque es que, escuchen, no tenemos que pujar. Uy, es que tengo que rendir mi vida a Dios. Pujemos para obedecer, pujemos para tener bendición. No tenemos que pujar, es sencillo, es simple. Relaciónate con Él todos los días de tu vida y en todo momento, como 24/7, como es el lema ahora. Relaciónate con Él todo el tiempo. Esa es la primera. Y la segunda es pasar tiempo con Jesús, es pasar tiempo con su palabra, con esto. Es pasar tiempo con su palabra. ¿Recuerdan en Juan cuando dice, y al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios? Ese verbo es la palabra, y ese verbo es Jesús. Jesús. Si queremos relacionarnos con Jesús, entonces, hola Jesús, aquí. Sí, es un libro, yo sé, es difícil. Mis hijos lo dicen, o sea, ¿cómo así, mami? ¿Qué quiere decir esto? Pero es que esto es un libro vivo y esto es Jesús. Desde la primera letra hasta la última letra, esto es Jesús. Si tú quieres que Jesús te hable en tu interior, si tú quieres que Jesús te hable hasta audiblemente, primero pues escucha su voz acá. Señor, ¿qué tienes para mis finanzas? Señor, ¿qué tienes para mi trabajo? Señor, me cae gorda esta persona, ¿qué debo hacer? Señor, mis hijos me están dando problemas, ¿dónde habla de los hijos? Bueno, esto. Bueno, Señor, no sé, me salí hoy para el trabajo y me salpicaron un charco, insulté al del bus porque me salpicó y me dejó toda sucia, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago con cada decisión de mi vida, por pequeña, por grande que sea? Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Relaciónate con Jesús, charla con Él, busca intimidad, espacios con Él y relaciónate con su palabra porque Él es Jesús. ¿Y saben qué va a pasar? Van a suceder dos cosas. La obediencia surge naturalmente. Y aparte me va a ir bien en todo. Y ese me va a ir bien no significa que pues no vaya a haber dificultades, pero es que uno ve cuando vienen dificultades y las dificultades se tornan en bendiciones. Porque dice la palabra, por aquellos que confían en el Señor, todas las cosas, todas, van a obrar para bien de ellos. Entonces, si el enemigo me quería robar, si el enemigo quiere destruir, si el enemigo quiere matar, si el enemigo me quiere enfermar, si el enemigo quiere llevarse a mis hijos, si el enemigo quiere, todo eso se va a tornar para bien de nosotros, para bien de ustedes, de sus hijos, de sus generaciones. Miren lo que dice Josué 1:8 y si quieren vayamos rápidamente, aunque sé que muchos se lo saben de memoria. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Para qué medito en él? Para hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice allí? Porque entonces harás. ¿Quién hará? ¿Dios? Nosotros. Aquí volvemos, una decisión voluntaria, mía, deliberada, rendición completa y voluntaria a Él. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto produce en mí
obediencia. Esto es una semillita que va creciendo y va produciendo obediencia en esta área, obediencia en esta otra, obediencia allí, acá. Está clarísimo. Pero como hijos, nosotros somos necios. Y a veces pues no lo hacemos o nos da pereza. Y esto que les estoy diciendo no es para condenación. Y esto que les estoy diciendo no es que ella tal vez lo puede hacer, yo no, o lo que sea. Porque es que si alguien no lo tiene todo perfecto y arreglado soy yo, si no vayan y pregúntenle a mi esposo. La obediencia no es fácil a veces, pero sí es sencilla si nosotros estamos pegados a Él. Relación con Él, relación con su palabra. Es una semilla que se siembra en ti, en tu corazón. Y no, muchas veces es inmediato, sí. Ha habido cosas que yo he leído en la palabra y ¡pum! Ya, chao, asunto arreglado y no se hizo más. Algo pasó en mí, no fue por mis fuerzas, sino que algo Dios hizo en mí. Y no volvió eso a mí. No volví a sentir ganas de volver a hacer esas cosas o practicar el pecado. Pero hay otras cosas que necesitan un proceso. Hay otras cosas que es con el tiempo, que necesita germinar la semilla, crecer y ya dar su fruto de obediencia. La primera vez que yo entendí esto de menos es más, que yo entendí este versículo y me enfrenté a este versículo en mi vida fue en el 2015. Cuando, y esta es mi historia y no quiere decir que la de usted sea igual o que ustedes tengan que hacer lo mismo, no, que Dios obra en cada persona de manera diferente. En el 2015 Dios me pide que renuncie a mi trabajo, a mi carrera, a mi empresa. Llevaba bastante tiempo allí trabajando profesionalmente, me iba muy bien, me gustaba mi carrera, yo estudié mercadeo y publicidad. Y pues era feliz allí, pero Dios me pide que renuncie porque Él me necesitaba en la casa. Nosotros tenemos 3 hijos. En esa época yo teníamos 2, a David y a Josué. Y él me dice, renuncia. Obviamente Juli escuchó también a Dios y quería, y decía, sí, tranquila amor, renuncia, nos apretamos, no hay problema. Yo no, duré un año pensándolo. No. Porque Dios quería por alguna razón que yo fuera la primera influencia de mis hijos y que yo aprendiera también al mismo tiempo muchas cosas que necesitaba aprender. Ya les decía que soy de pronto muy parecida a Pedro. Entonces tal vez muchas cosas tenía que aprender. Y mis planes de renunciar, yo dije, finalmente digo, sí, listo, renuncio. Y mis planes de renunciar fueron muy diferentes a los de Dios, porque yo no tenía el punto de vista de Dios. No pensaba igual que él. Entonces yo decía, listo, renuncio y voy a hacer empresa. Todos mis sueños, todas mis ideas, todo eso, y voy a ser una gran empresaria. Y mi carrera, y mi profesión, y mi. Y el Señor decía, do, re, mi, do, re, fa. Y yo le decía, no, mi. Y Él me decía, fa, sol, la, si. Y yo le decía, no, mi. O sea, siempre era mi en todo. Y yo saqué a Julián, a mi esposo, para los que no saben, es Julián. Yo lo secaba cuando él llegaba y le decía, mi vida, renuncié a mi vida, ya no tengo mi vida. Mi vida, es que a la hora del almuerzo yo iba y me hacía las uñas y mira, ya ni me puedo hacer las uñas, porque teníamos 3, ya nació Juliana. No, es que ni había hora de almuerzo, porque yo comía del babero de los niños, ¿no? Bueno, las que son mamás ya saben, ¿no? Que eso pasa. Entonces, no, nada, y yo decía, mi vida, mis sueños y mi vida, y también me quejaba con Dios. Yo me acuerdo que yo decía, Señor, mi vida, mis sueños, no tengo vida, mi vida gira alrededor de los niños. Llegaba Juli y le decía, todo el día he hablado con bebés y niños, se me va a atrofiar el cerebro, no hablo con adultos, no hablo con adultos, Dios mío. Y un día que estaba ahí quejándome con Dios, yo escuché dentro de mí escucho, yo estaba diciendo, es que mi vida, perdí mi vida, y escucho, ¿acaso yo no he dicho que aquel que pierda su vida por mi causa la ganará? Y en ese momento yo dije, afiné mi oído,
palabra de Dios, sí, eso está en un versículo, ¿cierto? Eso está en un versículo. Muestra a ver, y entonces busqué y empecé a buscar, no lo encontré, entonces lo más rápido era Google. Entonces Google, aquel que pierda su vida, me salió Lucas, el pasaje de Lucas. Y pues yo leí eso de nuevo, aquel que pierda su vida por mi causa, por amor a mí. Y su causa en ese momento eran los niños, su causa en ese momento era yo misma, aprender muchas cosas que él necesitaba, entrenarme allí, tal vez el orgullo, tal vez muchas cosas que yo necesitaba aprender. Y me dice, la ganará, la vas a ganar, tranquila, suelta que vas a ganarla, suelta. En ese momento, bueno, ya tocó cambiar esa Biblia porque terminó empapada esa Biblia. Desde todo lo que lloré cuando leí ese versículo. Y ahora, hoy en día, en este momento, yo puedo entender que es cierto, yo puedo dar fe de que eso es cierto. Rendir nuestra vida la ganamos. Gané muchas cosas, gané tesoros, tiempo con mis hijos, gané cosas que quizá me había perdido con el mayor por llegar a la casa de noche, no verlo, muchas cosas así gané yo, gané aprendizajes, gané material, no se me atrofió el cerebro porque estoy aquí hablándoles y todavía puedo razonar, no se me atrofió el cerebro un poquito, no se me atrofió el cerebro porque de hecho nosotros con mi esposo enseñamos unos temas de nuevas generaciones y miren, el insumo de esas clases ha sido mi vida con los niños en esos años. Ese fue el insumo. Dios me empezó a dar ideas, recursos, maneras de hacer las cosas. Luego Dios nos lleva a hacer homeschool, educación en casa, y Dios nos da ideas, nos da maneras, nos da formas. Y todo eso yo lo agrupé, lo potencié, lo armé en algo que hizo que yo, mezclado con el marketing y la publicidad. O sea, hasta yo vi que el marketing, lo que había estudiado, no fue en balde. Dios empezó a usar conceptos que yo conocía para poderle enseñar a mis hijos, para poder predicar su palabra, para desarrollar cosas, para propósitos que Él tenía conmigo. Es decir, gané vida, gané la vida. Y ser sus discípulos tiene un costo. Jesús nunca ocultó esto. Podemos ser insultados, podemos ser atacados, podemos incluso perder nuestra vida física como tal. Pero seguir a Jesús no quiere decir necesariamente que esas cosas malas te vayan a pasar, sino que estás dispuesto a que si llegaran a suceder, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger a Jesús y su voluntad o vas a escoger las comodidades de la vida? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué escogerías tú? Y esa es la palabra, eso es lo que te quiero dejar hoy, ese cuestionamiento. ¿Qué vas a escoger tú? Volvamos al versículo que dice Mateo 16:25. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará, la hallará. Yo puedo decir que he encontrado vida, que la he hallado y que lo amo tanto, que en muchas ocasiones esa causa de Él se vuelve mi causa. A veces, en otras ocasiones no, porque como les digo, esto no es perfección, esto es un camino en donde todo el tiempo vamos trabajando áreas de nuestra vida. Entonces, hoy el llamado es: ¿estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás tomando las decisiones en tu vida ignorando la palabra de Dios o incluyéndolo a Él?